Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 dice: El año segundo del reinado de Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, llegó la palabra de Yahweh a Zorobabel ben Salatiel. Ben significa hijo de, gobernador de Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha hablado Yahweh Sebaot, diciendo: Este pueblo dice, aún no es el tiempo de reedificar la casa de Yahweh. Entonces llegó palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo para decir: ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues ahora así dice Yahweh Sebaot: considerad vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis, pero no a plenitud, os arropáis, pero no entráis en calor. Y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice Yahweh Sebaot: meditad sobre vuestros caminos, subid a los montes y traed maderos y reedificar la casa, y me complaceré en ello y seré honrado, dice Yahweh. Emprendéis mucho y resulta poco, metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Yahweh Sebaot: porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el mosto y sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra y sobre el hombre y sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Y Zorobabel ben Salatiel y Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Yahweh, su Elohim, mediante las palabras del profeta Ageo, tal como Yahweh Elohim de ellos le había mandado. Y el pueblo tuvo temor delante de Yahweh. Entonces Ageo, mensajero de Yahweh, dijo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Y Yahweh excitó el espíritu de Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué ben Josadac, y el espíritu del resto del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Yahweh Sebaot, su Elohim, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Todo el capítulo. Leímos todo el capítulo para poder tener un poco de contexto acerca de lo que estaba pasando. Alrededor de entre los años 510 y 515 antes de Cristo se produce lo que fue el exilio de Israel, que fue llevado a Babilonia por 70 años, y por ese tiempo también, cuando invaden la tierra de Israel, se destruye el primer templo, el que había sido construido por Salomón. Por eso el Señor le habla del templo en ruinas. Y luego de que el pueblo, después de esos 70 años de exilio, cuando el pueblo volvió a sus tierras y comenzó a edificar sus casas, comenzó a sembrar, comenzó a acomodarse, y estaban buscando ellos estar bien, vino la palabra del Señor, porque decían: ok, el templo está en ruinas, pero todavía no es el tiempo de arreglarlo. Vamos a acomodarnos nosotros, y ahora cuando nosotros estemos bien, que ya tengamos más o menos la cosecha encaminada, que nuestras casas estén listas, que ya instalemos el internet, el cable, el teléfono y todo, ahí vamos a empezar a reedificar la casa del Señor. Porque primero tenemos que acomodarnos, porque uno si no va cargado al templo, va incómodo. Entonces, hasta que todo eso no pase, no lo vamos a hacer. Y viene la palabra del Señor y le dice: ustedes, sobre todo ustedes, especialmente ustedes, dicen que no es el tiempo de edificar mi casa. Ustedes que estuvieron exiliados 70 años, dicen que no es tiempo de edificar mi casa. Ya vieron el resultado de haber adorado a otros dioses y de haberse apartado de mí, y ustedes dicen que no es el tiempo de edificar mi casa. ¿No se dan cuenta, le dice el Señor, que siembran un montón y cosechan poco? ¿No se dan cuenta que comen y no se sacian? ¿No se dan cuenta que beben pero no beben a plenitud? ¿Que se arropan y no entran en calor? ¿Que trabajan como locos y no cobran lo suficiente? Acá en esta época diríamos: y no llega a fin de mes el jornalero. ¿No se dan cuenta que el dinero que entra en saco roto? ¿No se dan cuenta que no avanzan? ¿Que se están esforzando un montón y no pueden avanzar?
porque han descuidado mi casa. Se ocuparon de lo que a ustedes los pone cómodos, se ocuparon de lo que a ustedes les hace bien y se olvidaron de construir mi casa. Claramente, el Señor, si nos habla a nosotros en esta noche, no está hablando como casa de Dios de este local. No está hablando de este salón de reunión ni de ningún otro salón de reunión, porque entendemos y hemos aprendido que este lugar no es la casa de Dios, es el lugar a donde nosotros nos reunimos. La casa de Dios es nosotros. La iglesia de Cristo es nosotros, ¿verdad? Entonces, si bien este lugar es del Señor, todo lo que está acá es del Señor, no es el lugar a donde Dios habita. El lugar a donde Dios habita es nuestro corazón. El libro de Hechos, capítulo 17, 24, dice que Él no habita en templo hecho por manos de hombre, ¿verdad? Entonces, Dios está hablando de lo que nosotros hemos descuidado de atender al Señor. Sabe que cada uno de nosotros, todos los que pisamos este planeta, tenemos un llamado de parte de Dios. No hay ninguno, absolutamente nadie, crea en Dios o no crea en Dios, que no haya tenido un llamado de parte de Dios, porque Dios nos puso en la tierra para que hagamos algo, no para rellenar el mundo simplemente, sino para que algo hagamos. Ahora, a cada uno de nosotros nos corresponde tener la comunión con el Señor para saber cuál es ese llamado. De todas maneras, el llamado de Dios para tu vida es algo que va a arder en tu corazón. Vos te vas a dar cuenta cuando Dios te llamó a algo, porque es algo que inevitablemente haces. Hay personas que tienen un don de servicio tremendo y que siempre están ahí para ayudar, para buscar soluciones, para ver a quién le pueden facilitar la vida. Esas personas tienen un don de servicio, están ahí para ayudar. Ese es el llamado de Dios para ellos. Hay otros que Dios los llamó a evangelizar. ¿Sabe que si bien todos nosotros tenemos que evangelizar, a todos nosotros nos corresponde hablar del Señor a cuantos podamos? Hay personas que tienen ese llamado de evangelizar, que le hablan a cualquiera. Se cruzan a alguien en la parada del ómnibus y le están hablando del Señor. Compañeros de trabajo, lo conozcan o no lo conozcan, ahí están para evangelizar. De alguna manera le buscan charla para poder hablarle del Señor. Che, qué frío que hace. ¿Conocés a Dios? Así. Tienen el llamado. Hay personas que tienen el llamado para estar con niños. Ven con niños y se conmueven. El llamado de Dios es algo que arde en tu corazón. Por más que no haya venido un profeta a decirte, dice el Señor, yo te he llamado para... Hay algo que arde en tu corazón. Pero si no te dieras cuenta de qué es lo que arde en tu corazón, te toca ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me creaste? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque algún día te vas a presentar delante del Señor al final de los tiempos y el Señor te va a decir, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Nadie me profetizó, Señor. A mí nadie me dijo. Nadie vino con la palabra. Y vos tenías que buscar. Porque es la parte que nos corresponde. Ahora, volviendo al tema, a cada uno de nosotros nos es entregado algo que debemos hacer para el Señor. Y muchas personas lo saben. Y el problema es que muchos de los que lo saben empiezan a poner excusas y empiezan a procrastinar y empiezan a dilatar el tiempo y dicen, ahora cuando tenga un buen trabajo voy a hacer. Ahora cuando tenga mi casa voy a estar más cómodo y voy a servir al Señor. Ahora cuando tenga un poquito más de tiempo voy a hacer esto que me dijiste. Entonces empiezan a buscar su propia comodidad, empiezan a buscar su propia satisfacción y descuidan el llamado del Señor. Y volvemos a decir que la casa de Dios soy yo. Entonces quiere decir que la casa de Dios en mí está descuidada por ocuparme de lo que yo quiero. Vuelvo a lo que dije hoy cuando orábamos hace un rato. La Biblia dice, ustedes se preocupan por qué van a comer, se preocupan por qué van a vestirse. ¿No se dan cuenta que si Dios viste a las aves, si Dios viste a los lirios del campo, cuánto más les va a dar a ustedes? ¿No son más importantes? ¿No son más importantes que las aves? ¿No son más importantes que la hierba que después se seca y va al fuego? Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuál es el problema? Que nos ocupamos de las añadiduras para darle una mano al Señor, para poder después buscar el reino y su justicia, y la cuestión no funciona, la ecuación queda errónea ahí.
Entonces Dios nos dice, ¿no te das cuenta que te reventás el lomo trabajando todo el mes y no te alcanza? ¿No te das cuenta que hace tiempo que estás estancado? Considera, dice el versículo 5, consideren sus caminos. Consideren cómo les está yendo. ¿No les dije yo desde el principio, busquen en mi reino, busquen mi justicia y todo lo demás viene detrás de eso? ¿Por qué están detrás de todo eso en vez de buscar mi reino y su justicia? ¿Por qué no podemos ver la libertad en nuestra vida? ¿Por qué no podemos ver la libertad en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras finanzas? ¿Sabe lo que nos dice el infierno? Hoy no estás bien de ánimo, no hagas. Hoy estás bajón, no sirvas al Señor. Hoy no te sentís bien. Entonces vivimos aferrados a lo que nuestra alma nos dice en lugar de sujetar nuestra alma al Espíritu para que Dios pueda hacer. Mirá si los apóstoles hubiesen, hoy te pegaron mucho, no sigas predicando. Hoy se te ve un hueso, ¿sabes qué? Yo me quedaría en casa a hacer reposo. Pablo y Silas en la última cárcel, adorando al Señor. ¿Sabe que la última cárcel no era la del fondo, era la del fondo, para abajo? Y a ellos le caía todo lo que iría a la cloaca hoy. Todos los desechos del baño caían en esa celda donde ellos estaban. Y en medio de eso ellos adoraban al Señor. Y dice la Biblia que el Señor los libertó, que las cadenas se rompieron. Si ellos hubiesen hecho caso a su alma, no hubiesen podido salir de esa cárcel. Así de sencillo. Si ellos hubiesen dicho, no, mirá, estamos acá en medio de toda esta porquería, al final predicamos al Señor, Señor, soy tu hijo, y estoy acá, las cadenas me apretan, no salían más de esa cárcel. Pero como ellos dijeron, Señor, para vos vivimos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él pudo salir de ese lugar porque empezó a buscar lo que era bueno y el Señor lo libertó. A Dios gracias que nosotros no tenemos ni el 0,1% de esas persecuciones. Sabe que nuestra persecución acá es más emocional en nuestro tiempo. Nos persiguen por las emociones. El infierno nos persigue con las emociones. Nos movemos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Nos movemos de acuerdo a nuestros deleites. Nos movemos de acuerdo a lo que nos hace bien, a lo que nos tiene cómodos. Y hay un problema porque nosotros nos acomodamos y no podemos avanzar y no nos damos cuenta que no avanzamos. Pensamos que el diablo nos ataca. Y no avanzamos porque en el momento que vos te pones bajo la mano del Señor, vos decís, Señor, a partir de este momento soy tuyo. A partir de este momento, Señor, mi vida es toda tuya. Vos pasás del gobierno de la tierra al gobierno del cielo. Ya no sos ciudadano del mundo, sos ciudadano del cielo. Cuando dijiste, acepto a Cristo en mi corazón, ya no sos del mundo, sos del cielo. ¿Sabés qué significa eso? Que a partir de ese momento te regís por las reglas del cielo, no por las reglas de la tierra. Las leyes espirituales que te van a regir son las del cielo. Entonces, si vos, hijo de Dios, que estás viviendo en Cristo, que Cristo está dentro tuyo, decís, el Señor te está diciendo, buscá mi reino, buscá mi justicia y todo viene por añadidura. Y vos no buscás su reino, no buscás su justicia, no buscás su voluntad, las añadiduras no van a llegar. Entonces vas a vivir estancado, vas a vivir dándote cuenta que no avanzás. Vas a vivir dándote cuenta de que siempre es lo mismo y que avanzás 2 pasos, retrocedes 3 y que estás siempre en el mismo lugar. Porque estás en otro sistema, estás en el sistema del reino de los cielos. Por eso hoy el Señor nos llama la atención y nos exhorta a que podamos buscar con diligencia su voluntad y reedificar la casa de Dios que está en nosotros. ¿Sabe que uno a veces pone demasiadas excusas para hacer la voluntad del Señor? Y usamos una frase tan común y decimos, si Dios quiere, voy a ir. Si Dios quiere, voy a hacer. Ahora tenemos que evangelizar. Bueno, si Dios quiere, voy a ir a evangelizar.
Si Dios quiere, voy a ir al culto del domingo. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere y si Dios quiere. Y parece una frase tan repetida nuestra y no comprendemos que esa declaración es un compromiso con la voluntad de Dios que después no cumplimos. Si yo estoy diciendo, si Dios quiere voy a hacer, quiere decir que si Dios quiere y yo no hago, estoy en un problema, porque Dios quería. Aprendimos ya que ninguna palabra, ninguna frase que salga de nuestra boca es inocente, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa voy a dar cuentas. De toda. Entonces, si yo estoy diciendo, Padre, si vos querés, yo voy a hacer, y no estás haciendo cuando Él sí quería, estás en un problema. Porque no estás atendiendo a su voluntad. Y le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Y no entendemos que hacer su voluntad, pedir que se haga su voluntad, es que mi voluntad ya no esté más, que no va a ser lo que yo quiero. Pablo dijo en un momento, eso que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Porque él estaba sirviendo a la voluntad del Señor. Porque si Dios decía, ¿sabe cuántas cosas nos toca hacer a veces que no nos gustan o que no queremos? Te van a tocar muchas. Pero cuando vos estás atado a la voluntad del Señor, y digo atado, no estoy hablando de una esclavitud, o sí, pero estoy hablando de entregarle nuestra vida al Señor, de darle nuestra vida, de rendir nuestra vida a Él, porque vos amás al Señor y querés que Él se goce, entonces ya no es un costo, ya no es un pesar hacer cosas que no querés. Porque seguramente si hoy hubiese estado lloviendo un poquito más, estaba lindo para estar en casa con tortas fritas. Pero dijiste, voy a rendirme, no voy a comer las tortas fritas. Y me voy a ir a la reunión porque el Señor tiene algo para mí, porque voy a adorarlo al Señor. Terminaste haciendo quizás algo que no querías. No es que no hayas querido venir a la reunión, pero estaba muy tentador quedarse en casa con el clima medio complicado. Entonces muchas veces hacemos cosas así. ¿Cuántas veces te levantás a la mañana con todas las ganas de ir a trabajar en un día lluvioso? Decís, voy porque me re gusta. La verdad, mis compañeros me están esperando allá y no veo la hora de llegar a mi trabajo. No te pasa, ¿no? Pero lo hacemos porque tenemos un compromiso, porque somos personas responsables. ¿Por qué no lo podemos hacer con el Señor? ¿Por qué no somos comprometidos con el Señor? ¿Por qué no tenemos ese compromiso con el Padre y con todo lo que tiene que ver con Él? Si Dios quiere, hermano. Dios quiere. Tenemos que darnos cuenta, algo que Dios nos está hablando en esta noche, es que si no nos estamos pudiendo avanzar con todo lo que tenemos de parte de Dios, con todo lo que el Señor nos entregó, estás lleno de dones, de talentos, de cosas que Dios te entregó, pero no lo estás pudiendo usar. No estás pudiendo manifestar a Cristo en tu vida. Hay algo que no está bien y no siempre la culpa la tiene el diablo. Quizás no estamos atendiendo a ese llamado que Dios puso en nosotros. Quizás no estamos atendiendo a lo que Dios nos marcó. ¿Sabes que Dios marcó obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ella? Dice la Biblia, y nosotros muchas veces no andamos por ese lugar. Y hacemos las cosas a nuestra manera y después no nos salen y buscamos a quién echarle la culpa y las cosas no nos salen y no avanzamos y estamos en ese estanque. Pero aún así dice la palabra del Señor que aunque hayas descuidado tu casa, la casa de Dios, aunque hayas descuidado el llamado, aunque hay cosas que dejaste de lado, hoy te estoy llamando la atención, te dice el Señor, y dice en el versículo 13, yo estoy con vosotros. Lo que significa que Dios no nos abandonó. Lo que significa que Dios está ahí todavía esperando que nosotros pongamos las manos en el arado. Lo que significa que Dios todavía está ahí esperando que nosotros nos levantemos a hacer su voluntad. Que dejemos de mirar a nuestra propia comodidad para mirar qué es lo que Él quiere manifestar. Y nuestra comodidad viene detrás. Los que tenemos hijos, cuando el hijo no te hace caso, cuando vos ves que lo mandaste 20 veces a hacer algo y no te hace caso, ¿cuántos lo echaron de la casa?
Le dijeron, bueno, a partir de ahora no te he visto, no te doy de comer nunca más. Si alguien me dice que sí, por favor, guárdese el sí. Vamos a lo más normal, que sería que no. ¿Verdad que los amamos igual? Estamos ahí. Lo querés agarrar de la oreja y agarrar la vara que dice Proverbio y decirle en el nombre, ¿verdad? Pero los seguimos amando. Hoy el Señor te dice, yo todavía estoy con vosotros. Yo todavía estoy. Y ahora, yo sé que por ahí esta parte fue dura, yo sé que esta parte por ahí dolió un poco, pero es verdad, necesitamos volver a reedificar la casa del Señor. Ahora vamos al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1. No nos vamos a leer todo Ageo, pero casi. Porque esto es poderosísimo. Versículo 1 dice, el 21 del mes séptimo, la palabra de Yahweh llegó por medio del profeta Ageo diciendo. Versículo 1 de vuelta. El 21 del mes séptimo, la palabra de Yahweh llegó por medio del profeta Ageo diciendo. El 21 del mes séptimo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes es hoy? Yo sé que el mes séptimo en el calendario hebreo es el mes de Tisri, que corresponde a septiembre-octubre. Lo sé, pero cuando el Señor me lleva a este capítulo me dice, es ahora. Y yo también le dije, pero Señor, en el calendario hebreo es ahora, me dijo el Señor. No es casualidad, si yo te estoy hablando que es ahora, es porque es ahora. Así que tome como que el profeta Ageo está acá y nos está diciendo hoy la palabra del Señor. El 21 del mes séptimo, la palabra de Yahweh llegó por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién de vosotros vio esta casa en su primer esplendor? ¿Y cómo la veis ahora tal como no existe ante vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice Yahweh, y esfuérzate también tú, Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todo el pueblo de esta tierra, dice Yahweh, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh Sebaot. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Yahweh Sebaot, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice Yahweh Sebaot. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh Sebaot, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Yahweh Sebaot. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Si estamos entendiendo lo que Dios nos dice. Este es el tiempo, te dice el Señor. Este es el tiempo de reedificar la casa, porque yo estoy contigo y mi espíritu va contigo. Este es el tiempo de levantar esos ministerios que quedaron escondidos, esos dones que quedaron ocultos, ese llamado que está escondido en vos. Es tiempo de que lo despiertes. Es tiempo de que uses los dones. Es tiempo de que uses los talentos. Hoy te llama el Señor. Hoy te llama el Señor a que te levantes. No importa lo que fue antes. No importa cómo eras antes, no importa lo que perdiste hasta ahora. Hoy te llama el Señor y te dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y Él va a traer paz sobre tu vida. Dale gloria al Señor, dale gloria al Rey. Es tiempo de despertarte, iglesia. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que actuemos, porque el Rey va a estremecer los cielos y la tierra y el mar y la parte seca aquí en Uruguay, y te tiene que encontrar trabajando. Te tiene que encontrar actuando, no te tiene que encontrar dormido diciendo si Dios quiere voy a hacer. Te tiene que encontrar activo. Hoy el Señor te llama, hoy el Señor renueva ese llamado en cada uno de nosotros. Ponete de pie en esta noche. Gracias, Jesús.